pues ya este hobby quedó a un lado. Dije, ¿por qué no lo pongo en un libro? Dejo mi legado para el club que tanto quiero y pues ahí se queda como referencia porque ha sido muchos años de trabajo. No te voy a mentir, CONCACAF es muy extraño. O sea, yo contacté a gente de información de CONCACAF para cotejar datos y no tenían datos que yo ya tengo. El Rayado lo va a disfrutar. Sabes que yo me desconecto como historiador, como escritor, como creador y lo disfruto bastante. A veces me pongo a leer así. Me gusta leer el inicio, ¿no? De los 50 y todo eso. Lo disfruto yo mismo porque yo siempre soñé con leer esto. Amigos de Zona Rayada, qué gusto saludarles en una edición más del podcast de Zona Rayada. Ya tenemos más de 50 ediciones, ahora sí lo podemos decir, ¿verdad? Ya tenemos más de 50 ediciones. Es un gusto platicar del Club de Fútbol Monterrey. Voy a romper un poquito con la magia, ¿no? Pero a veces aprovechamos un solo día para grabar 3 o 4 charlas y la verdad que se nos va el tiempo rapidísimo y para nosotros no es nada pesado. Agradezco, no lo habíamos dicho, casi todos los invitados lo mencionan, pero yo no lo había dicho. Agradecerle a nuestro amigo Jimmy, que es el que se encarga de la agenda, que se encarga de la producción, que se encarga de coordinar todo. También aquí en el estudio, donde bueno, pues hemos hecho estos podcasts. Ya tenemos más de 60. La verdad, no esperaba que fuéramos que el proyecto fuera a durar tanto y bueno, todavía nos falta un montón, tenemos grandes proyectos, tenemos grandes invitados en la lista y bueno, todo pues gracias al apoyo del staff de Zona Rayada y también a ustedes por sintonizarnos, por escucharnos, por ver, por comentar, por sugerir, porque también nos han sugerido un montón de invitados. Sabemos que hay mucha gente que quiere estar con nosotros y bueno, vamos a trabajar de la manera en la que podamos contar las historias de todos los aficionados que quieren que sepan cómo se enamoraron del Club de Fútbol Monterrey y por qué son rayados. Y vamos a estar seguramente más adelante creando otros productos para poder hablar de historias. Hoy, como ustedes saben, han venido jugadores, exjugadores, exjugadoras, directivos del Monterrey, aficionados del Monterrey. Y el día de hoy está con nosotros José Manuel Meléndez Jamet, quien hizo el Club de Fútbol Monterrey Internacional, este libro, que bueno, pues ustedes lo pueden conseguir en las redes sociales. Para la gente que nos ve en YouTube, bueno, pues es la portada, una portada muy bonita y vamos a platicar de este libro que es la historia absoluta del Club de Fútbol Monterrey en el plano internacional. José Manuel, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, el gusto es mío. Yo lo sigo y he estado viendo muchos de los capítulos que ustedes han ya grabado de Zona Rayada y esas entrevistas son muy interesantes y como dices es muy variado, ¿verdad? Pues, hoy yo como investigador y a veces un aficionado, alguien que se ha convertido en tradición del club, la verdad está bien interesante dar esos espacios. Sí, les agradezco. Muchas gracias por estar con nosotros y también gracias por este detalle del libro. Recuerdo cuando hiciste el anuncio en redes sociales, bueno, y nosotros ya habíamos cortado las grabaciones, por eso no te invitamos en ese momento. Pero bueno, ahora me dio gusto que lo presentaste, bueno, y has hecho varias presentaciones, pero me dio gusto cuando el Club de Fútbol Monterrey abrió las puertas previo a un partido. Sí. No, ¿Y lo presentaste ahí? Me contactaron y a mí también me dio mucho gusto que se estén volteando a ese tipo de actividades. Creo que las expresiones culturales alrededor del fútbol, que es tan vilipendiado por los intelectuales, pues es bien importante que si se hace una película, un documental, un podcast como estos, algo escrito, sea como pues un espacio importante para el club o que puedan voltear hacia ese espacio más bien y que se pueda proyectar hacia el público. ¿Te gusta leer a ti? Sí, me gusta leer mucho. ¿Cuántos libros lees más o menos al año o al mes? Bueno, no llevo la cuenta, fíjate, pero sí me gusta mucho y relacionado al fútbol también, y no exclusivamente fútbol, ¿verdad? Pero sí tengo mis libritos de fútbol, me encanta ciencia ficción, terror, de todo un poco leo. ¿Tú desde qué año eres rayado más o menos? Pues yo creo que como del 92, 93 aproximadamente, cuando esta temporada del subcampeonato, me acuerdo mucho de esa temporada y yo creo que es como mi línea de tiempo rayada ahí empieza para mí. Te preguntaba sobre el jersey que traes puesto ahora, el de Ava Sport, es el de visitante, ¿no? La temporada que fue 97, 98 o 98, 99, ¿no? Sí, aproximadamente, porque con este jugamos Libertadores, si no me equivoco. Con ese fue el triunfo allá en Uruguay. De hecho, ahorita que estaba viendo a ver
Dije, déjame llevo es representativo. Aparte fue mi primer jersey Es cierto, mira qué padre que ese fue tu primer jersey porque es muy bonito. Por eso me queda apretado. Porque... El cuello es un poco extraño, ¿no? Digo, para la gente que nos ve, puede ver los uniformes que usó Rayados me parece que es la última edición de Avasport, que son con los que, bueno, se jugó Copa Libertadores. Fueron 4 uniformes en un año, uno de azul con blanco, uno azul, uno blanco totalmente y uno blanco con gris, ¿no? Eso está bien curioso y de hecho creo que podrías tener algún invitado especialista en jerseys porque es una bonita historia. Sí, bueno, ya tuvimos al tío Rayado que fue nos el tío Rayado, es cierto, que él incluso fabrica, ¿verdad? Sí, fabrica historias. Sí, digo, jerseys antiguos. Vaya. Sí, y bueno, el Tano Rayado también estuvo con nosotros, Chupalomo, que también hacen ellos. Ellos hacen playeras, sí, cierto. Hacen playeras, diseñan. Sí, pues está muy chido poderlas recuperar. Por ahí hay otro personaje que hace, a ver si luego te paso el contacto, que hace también así como preventas y los hace muy exactos, la verdad, muy bonitos. Cuida cada detalle, desde el escudo, tipo de tela y todo, está muy padre. ¿Cómo se te ocurre hacer este libro de Club de Fútbol Monterrey Internacional? Bueno, primero, ¿de qué habla este libro? Porque es un libro que veo que no es, ¿cuántas páginas son? Son más de 200 páginas, ¿no? Sí, son como 256. Sí, ¿Cómo se te ocurre? Bueno, primero, ¿de qué habla este libro de Club de Fútbol Monterrey Internacional para la gente que no ha tenido la oportunidad todavía de...? Es importante mencionar que probablemente tú pienses en clubes ganadores en cuestión, en el plan internacional y pienses, pues, por ejemplo, la América, Cruz Azul, Chivas, Pachuca y últimamente el Monterrey, pero no necesariamente por eso se hizo. Y lo digo porque tenemos 6 títulos internacionales, independientemente que se diga, son títulos, el segundo lugar, el tercer lugar, y digo, está bien, pero el título ahí queda y tenemos 6. Entonces... por ese lado exactamente no fue, sino de que si te fijas viene absolutamente toda la historia desde cotejos internacionales amistosos hasta pasando por torneos oficiales. Para mí era muy importante tener estas anécdotas registradas, digamos estos números, estos juegos jugados, porque se ha ido mucho a la cómoda el historiador o a lo mejor el interesado, incluso el periodista probablemente, de empezar a contar todo a partir de torneos cortos. Rayados hizo esto a partir de torneos cortos. Sí. Pues qué fácil, manito, porque ahí no le revisaste un poquito más, o a lo mejor se te hizo muy perdido, ya es lo que está registrado y le das. Que incluso yo creo que a partir del 2000 para atrás ya batallas para encontrar info. Pero si te fijas es como muy cómodo eso y se iba perdiendo datos importantes, anécdotas. En los torneos, bueno, en los juegos amistosos, incluso hubo despedidas de jugadores insignia del club. Vira se despidió, Cabrito se despidió, se le hizo un homenaje a Suazo, se despidió Nico Sánchez. Entonces había también choques contra equipos como el Barcelona, el Santos, Botafogo, contra selecciones como Marruecos, que ahorita está muy, muy de moda, ¿verdad? Inglaterra. Entonces había juegos que había que contarlos, había que dejarlos registrados. Claro que estaban registrados, más bien creo que era recordarlos y tener como el orden, ¿verdad? El compendium de todo esto, porque probablemente ahí estaban. Alguien me puede decir, pues siempre estuvieron, ¿verdad? Pues imprimieron en los diarios, pero pues estaban un poquito perdidos. Ahí se recopilaron y están aquí. Y pues todo esto, como hace rato mencionaban, ha traído anécdotas muy, muy interesantes, datos muy, muy buenos. Y si te fijas es eso, no es exclusivamente presumir que el Monterrey es internacional o que somos el número 1 en eso, porque no es así, pero es como un anuario es nuestra historia internacional. Todos los equipos la pueden reunir, la pueden tener y disfrútanla. A mí me han escrito ya otros aficionados, incluso equipos rivales de que, oye, mi sueño es hacer eso. Yo tengo un poquito ahí de datos, me gustaría hacerlo. Este libro lo cierras en el 2022. Sí, fíjate, lo cerré en el 2021, podría decirse, pero como el Mundial se brincó al 2022, pues ya ahí se registró hasta el 2022 y mientras se revisó y se terminó de hacer el proyecto, pues ya salió hasta noviembre del año pasado. Sí. Ya, por eso ya no alcanzó a entrar el de River Plate. El de River Plate no, pero si hago alguna revisión o algo, seguramente ahí debe de andar, ¿verdad? Sí, incluso hay que agregar la gira por Europa, ¿no? Que van a tener. ¿Ha tenido Monterrey alguna vez alguna gira por Europa?
Sí, hemos girado en Inglaterra en el 87, jugamos contra Newcastle, jugamos contra el Luton Town y jugamos también en el 79 en España, por allá jugamos contra el Almería, que ahorita anda peleando con todo para quedarse en primera, ¿verdad? Y contra otros equipos, contra la selección olímpica húngara jugamos allá, época acá de jugador de Pepe Treviño, por ejemplo, recuerda mucho esa gira. También giramos en los 90s en España y en Portugal. Y son las que yo recuerdo. Qué bueno que este año se va a volver a dar una porque ya hacía mucho que no. No, qué bueno. Si no sabían, ya lo saben. No, yo tampoco. Sorpresa. Bueno, gracias ahí platicamos, por el aviso. Ahí lo platicamos Spoiler después. alert. Bueno, es al menos lo que están en pláticas, ¿no? No, muy bien. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto? ¿En qué año empezaste? O sea, ¿en qué año? Porque entiendo que cuando haces un libro es un proceso larguísimo, ¿no? Sí. No es de como que de un año a otro. ¿En qué año tú dijiste, voy a hacer esto? Fíjate que a mí me entró esa pregunta yo mismo, porque yo llevaba muchos años rendiendo esto y llegó un momento que dije, pues ya este hobby quedó a un lado, ¿por qué no me embarco en vez de compartirlo en internet, en Wikipedia? Porque yo también a veces actualizo Wikipedia, datos y cosas así. Dije, ¿por qué no lo pongo en un libro? Dejo mi legado para el club que tanto quiero y pues ahí se queda como referencia, porque ha sido muchos años de trabajo y de inversión de tiempo. Y cuando revisé los primeros archivos que hice, me acuerdo que yo quería hacer como una guía de cómo nos fue en CONCACAF y cosas así. Yo soy diseñador editorial, entonces me empecé a diseñarlo en InDesign y empecé ahí a hacer como ¿Trabajaste en algún medio? Sí, he trabajado en periódicos y revistas. Entonces, empecé ahí a hacerle y revisando esos datos, era como el 2012, 2013, o sea, realmente 10 años tardé en terminar. Porque fue lo que yo recuerdo, junto con otros amigos que también les interesaba el tema, juntábamos datos y cosas así. Y pues ahí se fue el tiempo, 10 años, imagínate. Lógicamente, ¿qué decir? Pues dirán, oye, qué lento ibas a paso tortuga. Pero yo no me dedico a ser investigador, ni me dedico a hacer... Bueno, sí he hecho investigaciones, pero no necesariamente de este tipo. Y no me dedico como a ser escritor. O sea, realmente yo me dedico a otra cosa. Y lo hacía en mis tiempos libres, prácticamente en vacaciones. Me quedaba un lapsito y le daba. En la pandemia creo que como muchos escritores, documentalistas, cineastas, le di muy fuerte porque hubo tiempo, ¿verdad? De manera extraordinaria tener en casa tiempo y lo pulí. Y ahí prácticamente se terminó. ¿Qué clase de documentos revisaste? ¿A quién entrevistaste? ¿Con quién te dirigiste para encontrar algunos partidos? Mira, yo los que he visto hasta ahora, bueno, pues sí he visto partidos que yo recuerde, ¿no? Pero seguramente habrá en compromisos que digan, pues yo no me acuerdo de esto, ¿verdad? Sí, está muy difícil acordar. Ni yo a lo mejor le puedo fallar un dato ahorita. Pero mira, se revisaron principalmente hemerotecas nacionales e internacionales. Cada partido procuré tener 3, 4 fuentes. No me gusta que sea una sola fuente porque varía mucho. ¿Viajaste para ir a alguna hemeroteca? Fíjate que no tuve la oportunidad porque eso ya iba a ser mi hobby muy... Pues ya un punto muy álgido donde yo iba a invertir dinero hasta de mi familia en eso y no se me hizo justo como al interior de la familia, ¿verdad? Estar haciendo eso, pero sí me apoyaron amigos historiadores de otras partes, hice intercambios, de repente amigos salvadoreños querían datos de algún torneo de la selección aquí, yo iba a la hemeroteca, les pasaba datos. Nos hacíamos intercambios, incluso nunca, te puedo decir que nunca me gustaría ver, o sea, no me hubiera gustado pagar por un dato, pero hubo una desesperación, un momento que yo quería saber un dato y sí le ofrecía a un historiador que me apoyara, bueno, un periodista que me apoyara en otra parte, y él prácticamente se dedicaba a hacer eso y me apoyó. Digo, no es un pago extraordinario, pero sí no me gustaba porque normalmente era intercambio. Y fueron hemerotecas, entrevistas a exjugadores, revistas, también por ahí videotecas, podría decirse, porque gente como por ejemplo Nando, como por ejemplo Morocco, que han subido videos clásicos, creas o no, yo me metía, veía las alineaciones, veía qué minuto caía el gol y se reforzaba la información. Y así es como se estuvo haciendo esto, fue demasiada información. Realmente no todo está en internet, pero sí es sorpresivo que ya se ha procurado que todo se lleve ahí, pero sinceramente no todo está. Sobre todo, por ejemplo, imagínate los amistosos. No, casi no hay nada de un amistoso contra el Barcelona en los 60s, al menos de que el club ahora subió unas fotos y puso algo de info, pero es muy raro. ¿Cuál fue ese partido por el que tuviste que pagar? Fue un partido déjame te digo, fue un partido de la Recopa contra un equipo de allá de Centroamérica. No voy a decir más pistas. No, o sea, pero sí, el proceso fue,
¿Tuviste que hablar con alguien de Centroamérica? O... Sí, lo que pasa es que esa persona tenía un libro y lo contacté y me dijo, ¿sabes qué? Ya me enteré que ya no vivía esa persona. Un familiar me dijo, esta información, mi papá vivía de esto, porque el periodismo acá es difícil y de repente se acercaba a la televisora y él preparaba datos y digo, con todo, Claro. Se me hacía bien, ¿verdad? Pero nosotros historiadores pues nos apoyamos y eso fue como medio diferente a lo que me había topado y no, sí, claro, me ofreció como una especie de intercambio, digo, de paquete por tal número. Y me consiguió la información que yo creo que nadie publicó porque resultó que lo había registrado un fan, o bueno, un historiador de ese equipo lo había registrado y fue el que me lo pasó. O sea, él tuvo que ir a otra ciudad y sacó los datos y luego ya me lo pasó. Y realmente es lo único que no encuentro. Impreso, yo creo que nunca he encontrado una alineación de Monterrey en California y ese, por ejemplo. ¿Y qué es lo que más te sorprendió de este libro? ¿Qué partido o qué anécdota o qué historia dijiste? Ah, cabrón, esto no lo sabía. Fíjate que es muy buena pregunta porque ahorita como ya tengo todo en mi cabeza, como una línea de tiempo general de todo eso, ya no me sorprende como que todo lo que pasó. Pero sinceramente yo creo que cuando empecé a investigar, por ejemplo, que era ignorante casi totalmente del tema, cuando descubrí que Monterrey había jugado en el 75 con CONCACAF, o sea, la Liga de Campeones de CONCACAF, se me hizo extraño. Creo que la mayoría se pregunta por qué jugamos. Bueno, el Monterrey fue sublíder. Y de hecho hay dos como... Se bifurca ahí la idea, o más bien la teoría por qué se jugó, o digámoslo, o el por qué se jugó tal cual. Porque el esto publica que Monterrey era segundo lugar y al momento de que había sido primer lugar Cruz Azul y Rayados segundo, pues le tocaban a ellos dos. Que el CONCACAF midió los puntos. Pero en ese tiempo ya había liguilla. Y otros mencionan, bueno, eso es el porvenir, y el esto menciona que no, que el número 1 era Cruz Azul y el número 2 era Atlético Español por liguilla, y como Cruz Azul no fue, se invitó al semifinalista y con más puntos que era Monterrey. Si te fijas, te encuentras ese tipo de cosas, pero ese fue lo primero sorpresivo y la investigación y todo, y luego ya después me doy cuenta que en ese torneo prácticamente nos pudieron haber matado a nuestros jugadores en Canadá por un partido y una batalla campal que hubo muy impresionante. Y así fui descubriendo datos. Por ejemplo, yo quería descubrir una alineación en Martinica. O sea, ¿qué Rayados jugaron? Imagínate, en Martinica en los 90s. Pues no, o sea, eso no estaba publicado en absolutamente ni un lado. Y un día dije, ¿y si le escribo a la Federación de Martinica? Dije, a ver si o sea, pues no soy periodista, no soy del club, pero pues a ver qué pasa. Me contestaron. Y me dijeron que si me servían periódicos. Yo tenía mi sospecha que Arellano había debutado ahí. Realmente, a los 19 años, que por cierto el otro día en prensa del estadio di mal la fecha, bien mal, porque andaba en otras cosas. El Tito Becerra me dijo, oye, creo que no dan las cuentas, nos estuvimos riendo mucho porque al Tito también lo entrevisté para el libro. Pero me pasan los periódicos y en la portada del periódico viene Cabrito. Ahí viene, en la única foto que viene en la portada del periódico de las Antillas Francesas, viene el Cabrito ahí. Dije, no, pues ya redondeé ahí, ya hizo match esto. Ya se le puede contar un juego más, prácticamente fue parte de la Recopa, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas se fueron descubriendo, entre otras muchas más, ¿verdad? De hecho, gracias a eso yo también dije, a ver, entonces esto puede variar el número de juegos jugados y todo. De hecho, el club sacó una nota, de hecho, si lo pueden buscar, el jugador con más partidos es Arellano, realmente. Y digo, llueven tomatazos y peñascasos y todo, porque nosotros durante mucho tiempo pensamos que era Cano, pero ya contando todos los partidos amistosos, oficiales, etcétera, perdón, no amistosos, porque a Cano se le contaban amistosos, se descubrió eso, por ejemplo. Ese tipo de cosas como que empiezas a balancearlas, son sorpresivas para nuestra propia historia, y pues a veces alguien le repite bastantes veces y te la crees, pero nosotros tenemos los datos, los hemos investigado durante muchos años. Yo tenía una sospecha y creo que la vamos a confirmar ahora. Yo tuve la oportunidad de ir al Mundial de Clubes en Abu Dhabi, ¿no? En este fiasco de Javier Aguirre. Y yo tengo la sospecha de que el partido de Rayados en su historia, con menos público, partido a puerta abierta, es el que jugaron por el 5º lugar. Sería oficial. ¿Un partido oficial? Sí, estaría bueno. A puerta abierta. Me parece que ese es el partido en historia del Club de Fútbol Monterrey. Fíjate que yo con menos aficionados. Ahorita que dices eso, Javi, procuré poner cada partido oficial la asistencia. Reportada por FIFA, por CONCACAF. ¿Quién reportó los 892 espectadores? ¿Te acuerdas?
¿De dónde sacaste la cifra? De exactamente de quién, de por qué. Bueno, si es el mundial fue la FIFA, o sea, de ahí revisaba este dato lo sacaste de FIFA. Sí, los mundiales, la FIFA sube unos PDFs que de hecho antes teníamos acceso a todos, ahorita ya no, ya no te dejan. Entonces ya tengo que revisar varios datos en otras partes, pero antes el aficionado podía entrar y ver toda la cédula, la bajabas en PDF y venían expulsados y amarillas y todo, estaba muy padre. Y así saco los datos. A veces sí era de que revisar varios diarios y variaba bastante, no tienes idea. Por ejemplo, un juego de CONCACAF en el Azteca en el 87 contra el América, no hay en ni un lado una referencia de la asistencia. O sea, ahí sí le puse, pues no lo tengo, ¿verdad? Son como 3 así. Sí, nada más vale no mentir, ¿verdad? Sí. Pero, y por ejemplo, a veces había tres diferentes y ponía la del medio porque decía, pues si uno vio 1000 y el otro 900 y este 700, pues ahí la dejo. Sí, porque antes no había esa con esa actitud. Tienes que hacer esas decisiones como historiador, ¿eh? A veces como hacer ese pues equilibrio porque tan exacto todo como nosotros nos enajenamos en buscar está difícil. Sí, a ese Rayados contra el Al Jazeera en el estadio Al Nahyan Stadium fueron 892 espectadores, o sea, ni siquiera había 1000 aficionados. Sí, muy poquitos. O sea, van más aficionados a los partidos de la Liga Femenil y ese era un partido de Mundial de Clubes. Sí. Y esos 892 espectadores, seguramente 890 eran aficionados de Rayados, porque pues, yo no recuerdo haber visto gente de la Al Jazeera, ¿no? Y pues habían pasado 2 años, yo con esa duda, ¿no? Nunca había conseguido la cifra. De hecho, creo que en un tuit lo puse, de que seguramente ese era el partido con menos público en la historia del club. Y bueno, pues digo, ahorita ¿sabes nada que más por ahí jugamos contra el monstruo verde hondureño, Ajá. que es el Maratón? Ajá. Ellos ya estaban eliminados en CONCACAF, entonces de visita oficial, un gol de Santana. Igual revísalo al rato, Ajá. son bien poquitos, o sea, te vas a sorprender los que entraron. Sí, bueno, pues igual ahí haces el equilibrio de eso, o a lo mejor podría ser del mundial, pero sí es muy raro, hasta sientes medio vacío a veces. Sí, está bien, digo, había pasado muchas cosas en Abu Dhabi en ese momento, ¿no? Sí. ¿A quién le contaste primero de que querías hacer este libro? O sea, ¿a quién le dijiste, sabes qué? Voy a hacer un libro con datos históricos del club, solo partidos internacionales. Creo que al interior de mi familia, probablemente a mi esposa, que ni le interesa el fútbol, yo creo, pero ¿Y qué le dijo? le platiqué. No, pues loco. Dijo, ella a veces me dice que lo que se me ocurre va a suceder. O sea, siempre me dice eso porque sabe que llego hasta la última instancia cuando tengo un proyecto, pero yo creo que ya fuera de gente del fútbol le platiqué a Alberto Barrera, al historiador, y él me dijo, amistosos y todo, dijo, pues, de hecho él siempre cuenta esa anécdota que dice que, pues, mucha suerte. Porque sabía lo difícil que iba a ser. Él tenía prácticamente todo oficial. Pero, y de hecho yo creo que internacional, pues faltaban muchas cosas en ese momento. Y ya se puede redondear. O sea, ya tenemos, no te voy a mentir, CONCACAF es muy extraño. O sea, yo contacté a gente de información de CONCACAF para cotejar datos. Y no tenían datos que yo ya tengo. Tal cual me dijo, no los tenemos, no existen ahí. ¿Y se los compartiste o...? Se los compartí a mi amigo que ya se hizo amigo, Steven Torres, que vive allá en Nueva York y era parte de comunicación de CONCACAF. A él se lo compartí ya, pero él ya no está trabajando para CONCACAF. O sea, ya se lo compartí posterior a que dejó de trabajar ahí. Y ahí nos seguimos en Twitter y nos compartimos datos, nos apasiona igual. De hecho, a veces él consigue cosas que le digo, ¿sabes qué? Este es de otro juego o algo por el uniforme, por la alineación, y ahí vamos cotejando. Él otra vez subió, por ejemplo, hay bien pocas fotos de la Recopa. Subió una alineación contra el Real España, una foto tal cual, y me di cuenta por las estructuras, del estadio que era ahí. Y la alineación, acaba de llegar David Patiño, ahí venía, y dije, esta es de aquí. Sí. A veces encuentras así cosas por haberle estudiado, ¿verdad? Me ha pasado mucho que hay gente que me comparte fotos y me dice, oye, ¿contra qué equipo es eso? Le dije, pues es contra Honduras, de un equipo hondureño en el 94, o contra los de Martinica en el 93, etcétera. Y así te encuentras datos bien interesantes en el libro, ¿eh? Se van a encontrar datos muy, muy chidos. Creo que el Rayado lo va a disfrutar. Sabes que yo me desconecto como historiador, como escritor, como creador, y lo disfruto bastante. A veces me pongo a leer así, me gusta leer el inicio, ¿no? De los 50 y todo eso, lo disfruto yo mismo, porque yo siempre soñé con leer esto, siempre, y como no existía, pues dije, me lo hago.
¿Era un sueño que tenías de niño? ¿Hacer un libro así de Rayados? Fíjate que no. Esto se dio por pasión que vas acumulando, ya sea hacia el equipo, ya sea o experiencias o habilidades o competencias que desarrollas, como después me hice diseñador editorial por mi carrera y yo diseño libros. Entonces, si te fijas, pues se fue haciendo uno de las herramientas necesarias para poder crearlo. También ya había tenido mi maestría, había tenido una investigación por ahí. No utilicé herramientas de investigación científicas, la verdad que no. Fue como muy empírico el asunto, muy de investigar, ordenar. Pero pues ahí como me dio a entender mi idea de cómo poderlo acomodar. Está por décadas, viene el escudo de Rayados evolucionando, si te fijas, depende de los partidos, etcétera. Y ahí lo fui armando. Y la portada, por ejemplo, está en base al primer equipo. Bueno, en ese tiempo, en los 50 fue nuestro primer partido. Ese escudito de esa época me gusta. Y lo adapté con el globo terráqueo ahí para dar a entender que es pues, nuestras experiencias y andanzas en el plano internacional. ¿Cuál es el viaje astral que te has aventado que has dicho, chinga, quisiera haber estado en ese momento, en ese partido? Pues creo que me hubiera gustado estar en la batalla campal, aunque recibieron un catorrazo. Porque, no sé, da impotencia leer eso. Platícanos de ese capítulo en la historia. Digo, y no porque sea bueno para los guamazos, ¿eh? No, pues el Monterrey incursionó por primera vez en la CONCACAF en el 75 y nos tocó jugar contra el equipo canadiense se llama... creo que todavía existe. Todavía existe el club, más no está, digamos, a lo mejor en primera o en la MLS, ¿verdad? Se llama Serbian White Eagles. Y esos eran serbios, digamos, que vivían en Canadá, ¿verdad? Y tenían su equipo. De hecho, tenían jugadores serbios de selecciones o ya ex seleccionados. O sea, no era tampoco una perita en dulce. Y había varios que habían jugado en Europa de manera profesional, etcétera. Algunos ya veteranos. Y otros que después incluso yo creo que llegaron a jugar con la selección de Estados Unidos. Pero ese equipo había sido campeón y CONCACAF lo encontró con nosotros como vamos a hacer la eliminatoria norteamericana y ahí te vas pasando, ¿verdad? Y Monterrey jugó aquí en el Uni, ganaron el partido, hubo roces ahí fuertes. Ellos traían un astro del fútbol en su momento que era Seculárek, que después dirigió al América, mucho tiempo después. Y dicen que él venía con la idea de, pues vamos a jugar duro. De hecho, a él lo expulsan en el partido, hubo una gresca ahí media fuerte, según alguna crónica de los diarios, dice que se metió gente y pues ahí quedó calientito. Algunos medios se atrevían a decir de que hay que tener cuidado allá, el mismo portero de Rayados dice, hay que tener cuidado porque estuvo caliente cuando vayamos allá. Nilo Acuña menciona que ya se habían medio mencionado que si había algún problema, se iban a juntar al centro del campo para tratar de defenderse, porque sabían cómo iba a estar más o menos la idea. Y de hecho, el partido no tenía ni 70 minutos. Ahí cayó un gol de Rayados allá. Lo sacaron de la raya, algo así hubo ahí como pelea con el árbitro y le tumbaron los dientes al Halcón Peña. Tal cual, de un golpe muy fuerte. De hecho, el licenciado Santos allá en las entrevistas dice que se gastó un dineral el club porque se quedó aquel allá en el quirófano, quitándole pedacitos por pedacitos lo que le quedaron de dientes para hacerle ahí, no sé si prótesis o cómo le harían. Eso ya es con un dentista, ¿verdad? Pero sí estuvo muy fuerte. Señoras se metieron al campo, gente aficionadas, con cintos, con sillas. Hay poquitas fotos. De hecho, en el libro viene una donde se le está dando auxilio. Creo que es a Mora, nuestro masajista, que duró mucho tiempo en el club. Claro. Él traía el tabique roto. Jauregui quedó como 20, 30 minutos tirado. No le encontraban el pulso, estaban asustados. De aquí hasta que llegó la policía antimotines pudieron medio calmar el asunto. Los canadienses quedaban muy apenados de eso. Hay una crónica que mencionan ellos que, muy romántico, el tipo dice que les habían dado unas rosas antes del partido como intercambio ahí. Y dice que estas quedaron aplastadas en medio de la escaramuza después de los minutos de que los golpearon. Algunos jugadores se libraron mucho de las golpizas porque como que supieron hacia dónde dirigirse. Otros de plano, el Halcón le fue como en feria. El Gallo pues trató de ayudar a la gente, a los jugadores. Recibieron golpes todos, hasta el médico cuando estaba tratando de ayudarlos, lo golpearon. O sea, la verdad sí estuvo muy brutal. Fue brutal la golpiza.
Y sí, muchos pensaban que no lo iban a lograr. De hecho, Acuña dice que había algunos uruguayos ahí y él los había saludado antes y se entraron a ayudarlos. Si no, probablemente se hubiera acabado el Club de Fútbol Monterrey ahí. Esas crónicas, ¿las leíste en medios canadienses? La leí en medios canadienses, mexicanos. Es que esa nota, curiosamente, le dio la vuelta al mundo. ¿En serio? O sea, si tú buscas Hay una página muy famosa, newspaper.com, que encuentras periódicos de todos Estados Unidos, Inglaterra, algunas otras partes. Si tú buscas esa fecha, va a aparecer prácticamente al día siguiente en todos los diarios del mundo. O sea, le dio la vuelta al mundo porque fue una batalla campal brutal contra un equipo de fútbol. De hecho, a los Serbian se decía que los habían expulsado del fútbol. Yo le seguí investigando porque a mí no me gustaba ni quedarme en ese momento. Me gustaba en la línea de tiempo moverme hacia adelante y para atrás. Encontraron un abogado. El tipo se especializaba en este tipo de casos. Ya había ido a Inglaterra a quitar ahí una multa a un equipo también. Y en 15 días o 20, no me acuerdo cuánto, 21 días volvió a jugar el equipo en Canadá. O sea, se llevaron un castigo fuerte. Sí, se habían llevado un castigo fuerte, pero ellos con un abogado se ampararon y bla, 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 y que según las leyes de la FIFA y fueron o sea, según ya no iban a jugar, iban a desaparecer, pero jugaron como a los 20 y tantos días. Por culpa del Monterrey. Sí, bueno, más bien, por culpa de ellos que nos golpearon, sí. Los expulsaron. Después Pelé, días después iba a ir a jugar allá con el Metro Stars, no sé cómo se llamaba, de Toronto. Y Pelé, el equipo de Pelé era dueño la Warner Bros., creo. Y fueron con no sé cuánto número de digamos, pues policías o gente que lo iba a cuidar porque les dio miedo lo que pasó. Mira todo eso. Sí, la verdad está bien interesante. ¿Esa será la batalla campal más polémica o más pues probablemente yo creo que sea de las más brutales se han miscuido un equipo mexicano. Yo creo que fácil sí es de las más de temer por la integridad de los jugadores. Estamos entonces hablando que fue más dura que la del Sábado Cayetano contra América en el Azteca, ¿te acuerdas? o a lo mejor a esa altura. Pues o la sí. del Toro Nesa contra Jamaica, que todos no sabemos, ¿no? Probablemente la de Jamaica recuerde. Sí. Porque de aquí dicen que, por ejemplo, el reloj que marcaba el tiempo lo agarraron, se lo quedaron en la espalda a Jauregui, o sea, cosas así. Así vienen escritas. No, entonces, pero para Rayados sí debe ser. De hecho, el gallo quedó con costillas fracturadas. O sea, fue brutal. Y luego, después de eso, Monterrey jugó, le programaron. Después de eso, todos mencionaban que había quedado... Bueno, fíjate, esa es muy buena pregunta. Hasta la fecha, es lo que te digo, la gente repite lo que ve. Pero yo no, yo me voy a investigar. Decían que había quedado 1-1. Pero yo me topé ya dos notas, una del Esto y otra del Porvenir, que la FIFA dijo, este partido Monterrey ganó 1-0. O sea, pues es que era por lógica, casi por default, de eliminar el partido y darse el triunfo a ellos. El otro día hablando con los historiadores, porque tenemos un grupo ahí donde el mercado negro de la información. Fútbol mexicano, pues saludos a todos ellos, que les digo, oye, pues seguramente el gol queda a Corvo, el que lo anotó. Aunque se haya puesto sobre la mesa 1-0, pero él había anotado el gol, pues ya se le damos a él, ¿verdad? Oficialmente, pero el partido oficialmente fue 1-0, aunque todos dicen que 1-1, incluso le inventaron el nombre al jugador que nos metió gol, se lo inventaron. Sí. O sea, porque antes la información se la pasaban por teléfono y todo eso, sí. Y el Esto inventó ese nombre, y ese nombre se pasó para acá, y otros lo fueron tomando, y en Wikipedia está mal ese nombre, no existe ese jugador. De hecho, en el libro viene quién fue el anotador oficial, que era un jugador importante, que te digo, de la época, que ya él había venido ya al Uni, entró de cambio, y allá como expulsaban a Secularic, seguramente entró de titular. En este libro también viene la información de la pre-Libertadores. Esa es buena pregunta, Javi, porque lo que es la esos partidos, yo no sé, discúlpame. No, dale. Yo no sé si esos partidos eran amistosos u oficiales. O sea, sinceramente creo que están en el limbo, ¿no? Son oficiales porque los organizó la Federación Mexicana de Fútbol. Ellos los organizaron, hicieron ese decagonal. O sea, primero octagonal. Primero era octagonal. Toluca y Necaxa se quejaron porque dijeron, oye, nosotros somos los campeones, no están incluyendo. Porque ellos iban a jugar la Mercosur, pero cuando se canceló, Lebrija se quejó y hicieron un decagonal. Pero nosotros ya íbamos avanzados en esa eliminatoria y dijeron, bueno, el que gane el octagonal, aventamos un volado y ahí se arma... Bueno, los que lleguen a la final del octagonal, hacemos un volado y juegan contra Necaxa y a ver cómo quedamos. Según el volado,
fue de que Necaxa y Toluca se pelearan un boleto, que de hecho salió beneficioso para los que habían jugado todos sus partidos en ese octagonal. Y al final por eso Necaxa va y Rayados es campeón de todo el octagonal. Que ahí se pudo haber dado el primer clásico, fíjate, internacional, allá. Porque la llavecita nos iba a llevar contra Tigres, pero Héctor del Ángel, para variar un Rayado, con Chivas les metió gol y pues les ganaron. Esa es la primera Libertadores que disputa Monterrey, ¿no? Sí, a partir de ahí jugamos la pre-Libertadores y luego la pre-Libertadores contra venezolanos y luego ya contra la Libertadores ya en el 99 ya oficial. ¿Cuántos partidos fueron? Bueno, oficial en Libertadores y previo es lo que organiza la federación. ¿Cuántos partidos tuvo que tener Monterrey para llegar a la Libertadores? Buena pregunta. Fueron como unos, ¿qué será? Unos 7, 8, yo creo. Juegos, sí. Un montón. Sí, porque juegas 3 en la pre y luego en el grupo contra los venezolanos, que eran pues 3 de ida y 3 en casa. Entonces, sí, se fueron bastantitos. Sí, por eso Monterrey tiene un historial grande en Libertadores, ¿no? Sí, fíjate que algunos cuentan la pre-Libertadores contra los venezolanos ya como datos, otros no. Y la pre, pues no, porque esa sí es un pre-clasificatorio. Yo decidí agregar la pre y la Interliga, porque para mí era el mismo guato, y pues era un pre-clasificatorio y daba datos, y organizado por la federación, con su arbitraje y todo oficial, para ir a parar a la Libertadores. Entonces ahí lo agregué porque se quedaba, como dices tú, en medio. No era de Liga, pero tampoco era de Libertadores, pero es un pre-clasificatorio. Te voy a hacer una pregunta, espero no incomodarte. José, ¿cómo es la industria de hacer un libro? O sea, ¿cómo te trata la industria del deporte y de la cultura? ¿Es benévolo? ¿No es benévolo? ¿Fue más un sueño esto? También para que la gente entienda lo que te costó tanto en esfuerzo, que ya lo platicaste, como económicamente, para que pues seguramente alguien diga, oye, hay que apoyar esto para que después venga alguien más, o para que de nueva cuenta José pueda hacer otro documento como esto, ¿no? Bueno, dentro, así como para ir desmenuzando la pregunta, intelectualmente el fútbol siempre, como te decía hace ratito que empezáramos, el fútbol siempre es visto como ya en la esquina por los intelectuales. Entonces ahí va literatura y pintura y cine y todo relacionado con el fútbol, pero nosotros como futboleros a veces lo mezclamos. O sea, no falta quien le gusta la literatura y el fútbol, el cine y el fútbol, y va a salir un híbrido ahí interesante y acercar, lo más difícil es acercar al que no le interesa la lectura y al que sí le interesa y al que le gusta el fútbol y hacer toda esa triangulación está difícil. Lo ha recibido bien las personas, les ha gustado bastante. Sinceramente, por tu pregunta de la mejor, de que como dedicarnos a sacar a la mejor, o dedicarnos a esto, a sacar libros, pues sí está muy difícil. De hecho, yo me dedico completamente a otra cosa y ¿cómo pude sacar el libro adelante? Se hizo un mecenazgo. Fue como una especie de preventa, tú creías en el libro y los mecenas son importantísimos. Ellos van a aparecer en todas las reediciones que existan, si es que llega a haber más, ahí van a estar, nunca los voy a borrar porque fue persona que dijo, pues yo te doy 250 pesos y no me importa cómo va a estar el libro. Hubo gente que a lo mejor, pues es que a veces uno es ignorante de cómo se va a hacer la producción de un libro o algo, pues pensó que estaba a color o que su nombre venía en la portada. Y yo le dije, no manches, el nombre ese de ahí viene el mío, güey, pues yo lo escribí. Pero pues no se enojaban, para nada, créanme. O sea, todo fue como medio que no sabían bien cómo estaba la onda. Pero al contrario, cuando lo recibieron fue maravilloso para ellos. Yo les mandé el regalito, imprimí unas fotos de partidos internacionales que yo fui guardando, así en versión 4x6, en laboratorio fotográfico, y un sticker. Eso era totalmente un regalillo ahí que yo les incluía, y para ellos era maravilloso. O sea, hubo gente que me decía, oye, ¿no tienes todavía donde venga una fotito o algo? Porque sí era un extra, ¿verdad? Y sí, probablemente si yo quisiera dedicarme a sacar libros, sí está cañón y más de... Aunque fíjate que el tema del fútbol vende, no voy a decir que no. Como yo te decía hace rato, una edición independiente que tenga ya casi 700 tiraje es extraordinario. O sea, y lo sacamos en noviembre. ¿Se puede decir aproximadamente cuántos libros has logrado colocar entre noviembre y, ¿qué te gusta, febrero? Sí. Yo creo que, mira, si ya casi llevamos 700, porque ahí está el tiraje, pero es importante lo que tú estás diciendo, ¿cuántos acomodaste? Yo creo que sí se han acomodado, ¿qué será? Como unos
casi 600. O sea, ya tengo poquitos, ya estoy pensando otra O sea, vez volver seguramente vas a llegar a los 1000 antes de Ojalá, creo que ese sería ya mi sueño era sacarlo, pero ahora que veo que la gente se interesó, estaría muy bien agregar 1000, estaría con ganas. Y aparte, si te fijas, tiene una fecha de caducidad, ya, oye, que fueron a la gira Europa y que fueron a el Leagues Cup, pues ya se va a agregar algo, ahí va quedando como, pues, incompleto. Cuando vamos a adelantarnos, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees, o sea, cuántos partidos tendrían que pasar según tú, o dentro de tus planes, o cómo lo has visualizado, de que para sacar una reedición, tendría que pasar algo importante, o tendría que pasar... Sí, creo que... O a lo mejor en la próxima ocasión que pidas más libros, incluir los que faltan, o... Puede ser lo que dices, porque... Hoy en día podemos aprovechar estas versiones de impresión digital, que ya no son estas análogas clásicas, o más bien tipo de impresión clásico que era industrial y era muy caro, y probablemente eso te ayude a estarlo actualizando. Y sacas otros 100, le agregas el de River Plate, sacas otros 200, Leagues Cup, pero también te va agregando páginas y vas más costoso y todo eso. A lo mejor en un futuro ya hacerlo todo digital y que esto quede como, pues, toda nuestra introducción a esta historia de Rayada hasta el 2022, ¿verdad? Y ya después que se agregue en versiones digitales el libro con las páginas que quieras. ¿Qué opinó el club acerca de este libro? Pues la gente que estuvo cercana ahora que fui a presentar les encantó. Uh-huh. Les encantó, me dio mucho gusto que hay rayados ahí, uh-huh, y que lo disfrutaron. Y aparte de rayados, lectores de fútbol, por ejemplo, por ahí, y que cuando lo vieron se les hizo muy importante y que le dieron su valor. Me dio bastante gusto eso. Independientemente, imagínate, yo presenté el libro y estaba conmemorándose el campeonato del 86, también estaban ahí los jugadores, entonces ahí aún así se le dio su valor. Ahí anduvimos, tuve oportunidad de entregárselo al Tato y le dije que nos consigue nuestro trofeo que nos falta, que si en dado caso lo consigue, ahora sí se redondea todo, porque mi sueño máximo era que gracias al libro consiguiéramos el trofeo que nos falta. Ese era mi sueño máximo. ¿Cuál es ese que nos falta? Pues el de la Recopa, que lo tiene Luis Hernández. Mira. Y lo dijo él, yo no estoy inventando nada. El matador, ¿no? Lo dijo en alguna entrevista. Lo dijo con Juan Ramón, que todos festejaron, dejaron la copa ahí y la agarró y se la llevó. Así dice, tal cual. Mínimo que haga un TikTok, ¿no? Para saber cómo Ándale. es. Yo siempre digo, oye, ¿te gusta el reflector? Pues hace un videíto, todos los rayos vamos a ver, para ver cómo es el trofeo. Independientemente, también puede pasar que sea un trofeo del patrocinador, uh-huh, puede ser, o sea, la copa oficial, que ya tenemos una pista como es, porque el Necaxa la ganó un año después y hay un video. Entonces, estoy seguro que es esa la que tiene, es una copa pequeñita, que la CONCACAF estuvo otorgando en varios trofeos, y ese es el único trofeo que no tenemos en las vitrinas. Que de hecho, ya medio conectando, a lo mejor también es otro detallito de los que yo me empecé a interesar. Y yo no encontré foto del trofeo tampoco. Porque le he preguntado a varios jugadores si hubo vuelta olímpica, si hubo festejos. Sí hubo, pero no. Festejan en unas gradas, ¿no? Van hacia las gradas, ¿no? Yo digo, es la única foto que he visto. Fíjate que la foto que existe, que dice que es la Recopa, es del torneo de... Bueno, esa foto no es ni siquiera es de un torneo, es de un juego amistoso. Que Lankenau, cuando fuimos campeones de Copa, se puso de acuerdo con la directiva de León y organizaron un campeón de campeones. Y alguien, por ignorancia, le recortó el pie de foto y la subió a internet y piensan que es la Recopa, que es un trofeo de barrio, ¿no? De barrio, sí. Ese es el de campeón de campeones. Mira, siempre del 92, 91-92. O sea, el campeón de liga contra el campeón de Copa. O sea, no hay foto de la Recopa. No hay. Esa es un trofeo que estos compraron para... Acá en el centro, sí, ¿no? Sí, para otorgar como sí simbólicamente el campeón de campeones. Nosotros fuimos campeón de campeones amistoso. Uh-huh. Se organizaron los dos campeones y jugaron. Fue cuando llegó Careca. Uh-huh. Pero, y de hecho ese juego, fíjate, fue en el Uni. El de nosotros. Y el de allá fue el de Nou Camp. O sea, ya jugamos en el TEC, pero se organizó en el Uni. Sí, porque la foto está como que pálida para bueno, mira, para que no... Tú como periodista probablemente has viajado a muchos estadios, uh-huh, y revisa bien, es el Estadio de León. O sea, esa foto es el Estadio de León. Cuando no tenía las butacas.
Pues Porque ahora se sí, ve probablemente, porque se ha hecho una actualización, pero la gente que viaja mucho, ya cuando le digo, dice, no manches, es cierto, es el Estadio de León. Sí, porque cuando uno ve la foto no tiene pinta de estadio. De hecho, yo tengo una gringo, foto donde viene el pie de foto original, Ajá. que dice Jaime Cantú y fulanito están levantando el campeón de campeones. Mira qué cosa. De hecho, eso es un buen dato porque cuando yo hacía las presentaciones yo llevaba todas esas fotos y hacía toda una explicación, como de una hora y media. De hecho, yo creo que dormía varios, de toda la historia del club y ahí se esclarecía que eso no es la Copa. Bueno, la Recopa de CONCACAF. Es que la Recopa de CONCACAF no tiene nadie foto, no hay. Hasta ahorita Nada más yo no he la placa, encontrado. Fíjate, la placa tiene error. La placa agregaron a todos los jugadores del torneo que siguió. O sea, muchos de los que vienen ahí no jugaron ni un minuto en Recopa. Y no viene Chuy Arellano en esa, No viene, bueno, no, sí viene Chuy, porque Chuy sí se quedó. Pero no vienen jugadores que metieron gol en el juego definitivo. Chécale. O sea, ahí quitan a Chay Jiménez, quitan a varios jugadores que metieron un gol en la Recopa, no vienen en la placa. Esa placa está mal. Yo alguna vez salí con el pie verde, a mí me decía que él se acordaba más que después fueron a celebrar a Disney. A Disney, sí. El pibe lo recuerda con mucho cariño, que de hecho es mi ídolo, el pibe de niño. Y siempre yo, cuando habla de la Recopa, ahí voy y veo a ver qué dice. Dice que pues dentro del grupo fue muy bonito. De hecho, ahí viene un pie de... Cada partido trae como algo de qué dijeron ahí los jugadores después del partido o algo. Y yo le puse un pedacito donde Verdirá me dice que pues dentro del grupo fue muy bonito porque habían perdido la liga. Entonces... No se les había redondeado su campeonato y con eso pues ganaron algo. Ese grupo de buenos jugadores se llevaron un trofeo oficial que fue nuestro primer campeonato internacional que no tenemos y que ya le pedí al Tato Noriega de favor. Le dije, por favor, háblale a tu amigo y dile que para empezar no es Rayado y porque tiene nuestro trofeo. Ah, pues que el Tato estuvo ahí en esa, ¿verdad? Tato es el que más minutos jugó en la Recopa. También le dije ese día. ¿Y qué te dijo él? Porque seguramente es un dato Le interesó que no mucho, le interesó bastante y dijo que iba a dedicarse a investigar eso. Ya había en el club una idea de dónde estaba ese trofeo. Ya tenían esa duda. De hecho, no somos el único club con trofeos perdidos, ¿eh? León le falta una copa. Ahí hay varios clubes que tienen trofeos perdidos. Es algo bien extraordinario, pero pasa. Mira, te voy a contar una anécdota. Normalmente no hablo de lo que yo vivo, porque pues este podcast y esta plática es normalmente de los invitados, ¿no? Uh-huh. Pero sabrás tú y la gente que nos escucha, que vive en Monterrey o los amigos que se fueron a vivir a Estados Unidos por cuestiones de trabajo, sabrán que en Monterrey había un Rayado que tenía un puesto de tacos en la Independencia. Don Berna. Y Don Berna pues era muy rayado, ¿no? Tú vas y bueno, pues... Yo recuerdo que alguna vez hasta daban una bolsa cuando pedía los tacos, como si estuvieras comprando algo en el club. O sea, el club no tenía bolsas. Ah, oficial. Y él tenía el logo, ¿no? Y bueno, pues él tristemente falleció hace algunos años. Y a mí me regalaron un jersey. La gente de Codere me regaló un jersey para que yo lo regalara. Y dije, ¿sabes qué? Creo que este jersey se lo tengo que ir a entregar a ellos, ¿no? Porque, pues es algo simbólico, ¿no? Y tuve la oportunidad de hablar ahí con uno de sus hijos. Y decía él que después de que perdieron la final del 93, fueron y les llevaron la copa. Ah, caray, el trofeo tal cual de subcampeón. Sí, el de subcampeón. Fueron y alguien fue seguramente el siguiente día a comprar tacos. Oye, pues para que la vean, ¿no? Digo, porque Rayados dio la vuelta olímpica cuando pierde la final de Liga contra Atlante. Sí. No, hay imágenes. ¿Quién es? El Turbo Muñoz, ¿no? No, ¿quién es el que...? No, el Turbo ya no está. No recuerdo quién es el que está llorando y trae Careca, la copa. Viene Careca llorando, también. Sí. Y bueno... Por eso pasan las cosas, ¿no? O sea, León por eso también tiene copas. Es que mira, yo desde que investigué... o sea, no por la gente de los tacos, no. Sino porque antes era como que informal, ¿no? A ver, yo recuerdo... Sí, o sea, como informalidad de poder sacar... Mira, hubo gente que me dijo, yo conocí personas que sacaron las copas para tomar fotos. Y luego las entregaban y a veces se perdían algo así, según. Gente así en Facebook escribe. Pero es que en Facebook te escriben, mira, tú dices que jugamos contra el Barça y te escribe un tipo bien seguro. No, fue en el 64, no fue en el 64, fue en tal, estás mal. Nosotros estamos revisando datos, pero sí de repente aparecen detalles como los que tú dices. Te voy a poner un ejemplo. En Tigres seguramente cuando ganaba el campeón de campeones,
pues como que, bueno, pues es un juego más, ¿no? Y de hecho, todos recordarán que alguna vez... Más copas que juegos. Eso. Sí. Recordarán al alcalde Víctor Fuentes que él dijo, Tigres estuvo a bien a regalarme esto para el municipio, ¿verdad? Y cuando Tigres empieza a dar cuenta que, oye, puedo redondear una época importante pues claro, con esas copas, pues todas son mías, ¿verdad? Y no estaba y de repente volvió a aparecer. Ahora es más profesional y ahora todos nos damos cuenta por el tema de las redes sociales. Pues es que imagínate, el estadio tiene un museo. Sí. Imagínate irte a tomar con nuestros 14 trofeos ahí. Pues sí. En vez de 12, 11 que tengas. De hecho, la copa, la que ganamos con Marteloto y todo eso, ¿dónde está? Yo tengo bastante no verla. Hasta que alguien, no sé quién, tomó fotos y hace poquito alguien del club me dijo, no, sí está ahí, pero casi nunca está ahí a la exhibición. Porque son 3 copas las que tiene Monterrey, ¿no? Copas sí. Son 3 copas, sí. Sí, la del 90 y tantos y luego ganamos la del 2017 y luego la de que fuimos campeones de todo. Es que tristemente, tú lo has dicho, hay una época en el fútbol profesional donde las cosas no eran tan profesionales. Puede ser. No, mira, aquí también pasa que, acuérdate, el Monterrey, ¿cuántas directivas no han existido? Es lo que te iba a decir ahorita. Cuando entró el FEMSA, el directivo que entró, yo lo entrevisté. Y me dice que estaba devastado ¿qué era? El Cerrito. Y precisamente yo le decía, ¿dónde estaban esas copas? ¿No las viste ahí? ¿O qué onda? ¿Dónde estaba ese trofeo? Y él me decía, no, es que ese no me acuerdo, no. De hecho, hubo una persona que él contrató para hacer como, pues, un mini inventario de todo lo que tenía el club, pero ella falleció lamentablemente cuando se los entregaron. Porque yo decía, ¿qué onda? ¿La quieren esconder porque pues no fue parte de la nueva directiva o qué pasó? No sé, te imaginas muchas cosas, pero no iba por ahí para nada. ¿Estás de acuerdo que esa recopa, bueno, tú tienes más datos, ¿no? Pero la recopa era campeones y subcampeones de las copas, ¿verdad? Eran los campeones de copa. Campeones de copa. Los campeones de copa de toda el área de CONCACAF se les invitó a un torneo durante varios años. En Europa también se hacía. De hecho, ahorita que me preguntabas hace ratito de giras a Europa, Monterrey una vez le ganó al campeón de la Recopa Europea de visita, que fue al Zaragoza. Y era como Monterrey en CONCACAF de campeón de Recopa, pero allá de campeones de copa también se hacía un torneo. Ya no se hace, pero se hacía. Entonces, créeme que esto también redondeaba mucho el valor de la Copa. O sea, la Copa México debería tener menos partidos, a lo mejor ser eliminatoria, más emoción, darte un pasito a un torneo internacional, algo, creas o no le das saborcito a los equipos que están tanto tiempo abajo esperando, con sus aficionados, el Celaya, Irapuato y todo, y les vas olvidando. Todo esto redondeaba bastante, pero pues bueno, ya no se hace, pero eran los campeones de Copa. Para que la gente tenga una idea, habíamos sido campeones de Copa, luego jugamos ese amistoso de campeones y lo ganamos, que era la copa esa rara que está ahí, y luego jugamos la recopa de CONCACAF, que digo, ese es nuestro valor como aficionados. O sea, nosotros no nos importa lo que digan los demás. Yo disfruté que fueras campeón, es un trofeo más, es oficial, eso es. Tenemos 6 trofeos internacionales. No segundos lugares, sí tenemos terceros y estuvo muy bien y todo, pero campeonatos tenemos 6. Porque ese estaba avalado por CONCACAF, lo organizaba CONCACAF. Claro, lo organizaba CONCACAF. Fueron 3 ediciones las que se jugaron, ¿no? Tengo entendido. Se jugaron, se me hace que se jugaron como unas 5. Tecos quedó campeón, por ahí quedó también algún otro equipo centroamericano, el Monterrey, fueron ahí varios. Y bueno, es que a veces eso redondea, es como en el 86, fuimos a la CONCACAF del 87 como campeones de México. ¿Y ahí qué pasó? Entonces, con Monterrey? Si organiza la CONCACAF, pues es avalado por FIFA y pues el 86 se redondeó. Que fue la segunda CONCACAF de Monterrey. Fue la segunda CONCACAF. Ahí nos fue bien, pero en semifinales nos topamos al América. Y en el América de visita quedamos 3-3, Javi. O sea, fue un partido de que ya lo teníamos. De regreso, el Monterrey falló un penal, falló una jugada Peu solo contra el portero, y en los últimos minutos nos mató Hermosillo. Y ya el América ya no se había ganado en liga, pero ese día el Chango Ledesma menciona a un periodista, creo que eres del norte, que lloró en la sala de prensa cuando se retiraron, porque fue muy frustrante y no le estaba saliendo ahí un poquito al Chango el equipo como quería, y por eso cuando quedó campeón ahora Rayados contra América, yo dije, allá donde estés en el cielo, ahí la afrenta se cobró, hermano, porque le ganamos al América ahora en CONCACAF y tú te habías entristecido por no poder ganar, ¿verdad? ¿Cuántos historiadores tiene Rayados?
Pues yo creo que aficionados, así como yo, somos bastantitos. Pero oficialmente probablemente sea Alberto, que es historiador de profesión y que es profesional del asunto, y que podríamos decir que Alberto Barrera sería el historiador oficial del club. Incluso trabaja para el club o colabora, por así decirlo. Pero así aficionados, pues sí somos más. Gente que se dedica, como te decía hace rato, a investigar lo de los jerseys. ¿Tienen ustedes un grupo de WhatsApp o un foro en donde ustedes...? Hay un grupo nacional. Okay. O sea, gente que investiga la tercera división, gente que investiga el Celaya, gente que investiga el Veracruz. Y hay otros que incluso no son parte. O gente que investiga el América, por ahí hay, o de Pumas, etcétera. Y otros que investigan toda la liga mexicana. Mis respetos. Está difícil. ¿Qué es lo que más te sorprendió de este libro? Pues creo que son varios puntos. O sea, como te decía, mi primera sorpresa fue esa CONCACAF, que yo tenía desconocimiento, y también como aficionado que estaba alejado de esto. Probablemente ese juego, el Cabrito, que de hecho el Porvenir menciona que él metió gol olímpico en la crónica. Seguramente fue un tiro cerrado y alguien lo cabeceó adentro de la portería. Nicanor, que entrevisté, dice que fue olímpico, por ejemplo, pero en la crónica del periódico y en otras dice que fue autogol. Sabes que en la Recopa, en la eliminatoria, en el TEC, hubo un gol de oro. Eso fue lo que más me ha sorprendido. Te voy a decir por qué. Porque el gol de oro se posicionó mucho tiempo después en la Euro del 96. Y antes, como en el 94, en una Euro sub-21 ya se había hecho prueba. Pero en el fútbol, en la FIFA, mucho en CONCACAF hace experimentos. Yo me acuerdo cuando andaban con aquellos saques de banda con pie y cosas así, no sé si te acuerdas, que se llegaron a hacer experimentos. Y no sé, yo a veces le digo al zurdo, Flores Barrera, que él metió el gol de oro. Le digo, ¿no sería tu gol primero de la historia? Y fue en el TEC. Porque el partido pensaron ellos que habían ganado por el gol de visita, porque habíamos quedado 2-1 allá y aquí íbamos 1-0. Y se fueron a tiempos extras. Y el gol cayó a los segundos. Una peinada ahí de tiro de esquina, peinada del Tato, creo, y luego la mete él casi. Ya estaban desfondados los caribeños y cayó el gol. Pero curioso, ¿no? O sea, imagínate o simple y sencillamente un gol de oro en el TEC. O sea, ¿cuántos hubo? O sea, ese tipo de cosas da el libro. Giras, hubo una gira por ahí de Escarone a Centroamérica en los 60s, durante las Olimpiadas, porque el torneo se paró. Eso lo descubrió un amigo hace poco, Eric Lugo, que le mando saludos. Y digo yo no me la sabía para nada. Que uno esperaría que Rayados, con la infraestructura que tiene, con el equipo que tiene, con el estadio que tiene, uno esperaría que por lo menos tuviera Rayados un partido amistoso por año en casa. Y contra equipos de alta gama, ¿no? Digo, porque bueno, pues sí vino el Benfica, pero la Liga de Portugal pues no es lo mismo que la Serie de Italia, que la Bundesliga. Digo, no de mérito, simplemente pues en cuanto a marketing y en cuanto a, no sé, nivel, a lo mejor pueden estar parejos, pero sí tiene mayor arraigo, a lo mejor, un equipo de la Serie de Italia. Pues sí, la Juve iba a venir después de ser campeón de Europa. ¿No lo incluiste? Sí viene ahí. Como anécdota. Sí viene ahí que el partido de la Juve y otro contra el Sevilla de Lopetegui se cancelaron en Texas. Pero, por ejemplo, cuando vino el Inter de Milán, era campeón de la UEFA. Y esa misma semanita vino el Milan, 10 días después de coronarse en la Champions. Jugó aquí en el TEC. Imagínate ese tipo de datos o ese tipo de conocimiento, que cuando hubiera venido a la Juve hubiera sido parecido. Pero sí estaría bien, Javi, pero creo que la afición, si te fijas, cada vez estamos muy metidos en liga. De hecho, por ejemplo, estos temas, empieza la liga, hasta yo mismo me desconecto. O sea, la gente, no, me interpela. De hecho, sí me doy cuenta ahí en la página de Twitter que la gente se emociona. Sí le gusta datos y cosas así. Pero no sé qué tanto seamos, porque llega la liga y borras todo. Vienen, perdón si te voy a meter en problemas. No, adelante. Viene en este libro también, ¿quién es el máximo goleador de Rayados en partidos internacionales? Fíjate que eso es importante. No hice como tablas finales. Lo del Tato lo hice porque como había muchas dudas de la Recopa, me di con eso. Pero dije, aquí se van a dar vuelo los estadistas. O sea, ahí está para que cuenten. No he contado quién es el máximo en Libertadores o quién es el máximo en Interliga, cosas así. No he contado, te mentiría. Ahora sí que es ahí un buen ejercicio, ¿no? Sí, es un buen ejercicio. Ahora sí quien lo quiera hacer, él lo suma. Sí, y se va a divertir un rato. Porque Suazo tampoco tiene tantos juegos internacionales con Monterrey, ¿verdad? Pues fíjate que Suazo sí, porque de hecho nuestro máximo goleador en CONCACAF, en la Liga Campeones de CONCACAF, porque
Acuérdate que eran las concas bien largas. Sí, o sea, nosotros sí fase de nos grupos. metimos grupos y luego prácticamente las finales era una liguilla porque te metías contra los tres mejores mexicanos o 4 Sí. ahí. O sea, Y era eran fase de grupos. los ¿verdad? últimos campeones. Y sí había muchos juegos. De Nigris, en esta que hubo, que jugó el último, en el que nos fue mal, metió un gol y lo empató. Son nuestros máximos goleadores en Conca, de eso sí me acuerdo. Tienen como 17 goles. Sí, son bastantitos, porque ahorita imagínate, vas a la Conca, son 3, 4 juegos, o 7 si eres campeón. O si es con Camocha, pues menos, Sí, claro. porque por supuesto. también hubo. Oye, José, pues qué padre platicar contigo, caray. Me quedé muy picado con el libro, te prometo que lo voy a leer. Veo que hay fotos, veo que hay alineaciones, algunas tablas con partidos internacionales, el tema de los espectadores, que bueno, pues no sé, Ahí lo revisas. en 1987 es bien difícil saber cuánta gente hubo, ¿no? Sí. Pero viene el árbitro, o sea, este es un documento que seguramente va a ser cada vez más visitado por periodistas que por aficionados. Pero qué padre que, bueno, pues que lo tengamos, ¿no? Porque esta es la historia del Club de Fútbol Monterrey. Rayados ha sacado algunos libros, ¿no? De su historia. Sí, bien bonitos, por cierto. Pero este está muy completo. Sí, Me pues es sorprende. como, ¿sabes que podrías sacar una historia de un libro de todo el torneo de Copa, por ejemplo? O sea, tampoco está escrito. O en este caso lo internacional. Pues mira, es una gran sorpresa para nosotros. Qué bueno que estás con nosotros. Y muchas gracias por este libro. Ojalá la gente tenga la oportunidad de leerlo, de comprarlo, de colaborar en la compra, porque bueno, pues es un esfuerzo mayúsculo el que tú has hecho. Y pues que la gente se interese, pues para que en algún momento tú te puedas motivar y sacar otro tipo de historia. ¿Te gustaría sacar otra historia de Rayados o...? Sí, claro. De hecho, aparecieron muchas anécdotas alrededor de estudiar esto, porque al final se estudió y se revisó. Y ahora que estuve presentando en el estadio, que digo, una experiencia maravillosa, agradezco bastante a toda la gente del club, platicando con Alberto Barrera, el historiador que te digo que está trabajando ahí con el club, le dije que nos pusimos de acuerdo, queremos sacar un libro. Como tipo anecdotario, porque hay cosas bien interesantes que tenemos guardadas y que ya sería como hasta como tipo cuentos, hasta digo, para que te des una idea de la emoción que puede ser contar esas pequeñas historias. Y sería otro proyecto que por ahí ande. Sí, seguramente va a haber noticias pronto de más libros del Monterrey. Hubo personas que por primera vez fue a una presentación de libro, me dio mucho gusto y me dijeron, y acercar a las personas a leer, que digo, ojalá fuera Galeano el que los acerque a Sacheri, pero pues a nosotros nos interesan los Rayados. Imagínate que tuviéramos un libro por año del club. Sí, no, sería muy bonito. Sería, pues, aparte es dejar como un legado, ¿no? Para las futuras generaciones. Digo, ahora está esto de los videos en las diferentes plataformas sociales, pero pues siempre un libro va a tener un peso importante, ¿no? Sí, claro que sí, y incluso para coleccionistas, hay gente que... Hubo una persona que incluso me dijo, yo no lo voy a abrir. Le dije, no, ábrelo para que lo lea. O sea, gente que ya o a lo mejor comprar uno para dejarlo guardadito y el otro para él. Hay de todo. La gente que quiere conseguir este libro, ¿dónde te puede contactar? Bueno, yo les invito en redes sociales. Monterrey Internacional en Facebook y Monterrey-Inter en Twitter o Twitter. Y también por ahí andamos en Instagram. No estamos tan movidos. Digo porque un amigo ahí, saludos al Che ahí a Houston, que me ayuda mucho a estar ahí siempre metido en redes y incluso me ayudó a datos. Por ahí pueden estar o nos podemos encontrar y me pueden mandar, digamos, datos. Bueno, más bien, cuántos libros quieren o si quieren uno, lo que sea, y hacemos la dinámica ahí. Yo le incluyo envío incluso en la ciudad, porque ya ves que ahorita el tráfico es una locura. Y aquí hay unos chavos que por 50 pesos me dan la mano de irte a dejar a tu casa, pues se me hace maravilloso. Y pues pueden tener el libro de un día para otro, ¿sí? Y incluso he vendido muchos así de manera nacional, ¿sí? También el envío lo tengo económico. Sí, perfecto. Me he enterado que hay gente que no es rayada y ha adquirido el libro, por lo que significa en la historia del fútbol mexicano este tipo de documentos, ¿no? Sí. Sabes que incluso estadistas me lo han comprado y me da mucho gusto porque creo que mucho de eso no estaba bien registrado, se batalló mucho. O a lo mejor ahí tienen otra pista de la que ellos ya tenían. Pues mira, José, ocupas un lugar importante en la historia del Club de Fútbol Monterrey. No, gracias. Seguramente jamás lo habías pensado, güey, porque pues a lo mejor tenías 2 pies izquierdos, ¿verdad? Pero... Totalmente. Pero, cabrón, es un documento que vale oro, ¿no? Y qué bueno que lo tengamos ahora, porque, bueno, pues
también con tantos mundiales de clubes, con tantas concas, seguramente ya se te puede olvidar algún dato o algo. Y aquí viene todo. Sí, ya nos hacemos bolas de tanto. Rayados ha sido muy activo en los últimos años, la verdad, muy, muy activo, independientemente de resultados, que también hemos ganado campeonatos, sí, pero son muchos juegos, sí, ya vale la pena tener, como dices tú, un orden, y gracias por tus palabras, Javi. De hecho, se siente bonito escuchar eso, que ya seamos como parte importante de ahí, de la historia, y probablemente eso a lo mejor sí lo soñamos muchos aficionados, ¿verdad? Dejar un legadito ahí al club. Metiste un gol que no esperabas. Sí, no. Un gol olímpico como el Cabrito, o parecido. No, pero ese sí existe, güey. No como otros estadios. Sí, pero no, bueno. ese sí está ahí como que en entredicho, ¿verdad? Pero no, sí, qué bien que estar aquí con ustedes. Muchas gracias. José Manuel Meléndez Jamet, escritor del libro Club de Fútbol Monterrey Internacional, estuvo con nosotros en el podcast de Zona Rayada.